Hola a todos, este es un nuevo vídeo para alumnos de tercero de la ESO y aquí vamos a tratar el segundo punto de nuestro tema, denominado cómo funciona el transporte y sus redes. Lo primero que debemos de conocer es su definición. La definición de transporte es una actividad económica que consiste en trasladar mercancías o personas de un lugar a otro. Una vez entendida esta definición y una vez que la hayamos asimilado, podemos hablar sobre las funciones que cumple. Una de ellas es el desplazamiento cotidiano de la población. Sabemos que las viviendas están lejos de los lugares de trabajo e incluso de las zonas de ocio. Y además generan una serie de problemas como es el aumento del tráfico y por tanto los problemas de movilidad, es decir, atascos y todo tipo de problemas que genera un mayor aumento del tráfico. Sabemos que también se dedica, una de sus funciones es el desplazamiento a larga distancia. Esto sin embargo tiene una ventaja, que es el mayor aumento de turismo a escala mundial. Y además consiste también, una de sus funciones en distribuir bienes y servicios, es decir, poner en contacto el producto a consumir o el servicio a consumir con el consumidor, ¿de acuerdo? Una vez entendido esto, podemos hablar de la revolución de los transportes y por qué se ha producido. Se ha producido ¿por qué? Porque en los últimos 50 años se ha venido persiguiendo un objetivo y casi se puede decir que se ha cumplido. ¿Y cuál es este objetivo? El objetivo es conseguir trasladar el mayor número de mercancías, el mayor número de personas y hacerlo de manera más rápida, más segura, más eficaz y sobre todo más económico, algo que interesa mucho a la empresa o a la industria que necesiten del transporte. Una vez entendido esto, podemos hablar también de cómo se ha conseguido. Pues se ha conseguido aumentando el número de mercancías que se pueda cargar o el número de personas que se puedan trasladar. Además, también el uso de la intermodalidad, es decir, usar todos los medios de transporte y por tanto sus redes y su infraestructura para hacer más rápido y más eficaz el proceso de transporte. Consiste en lo siguiente, en utilizar, por ejemplo, un barco donde se contiene un contenedor, valga la redundancia, que llegado a un puerto se descarga y se pone en un camión. Este camión lo lleva a un lugar donde haya trenes y descargarlo. Este tren se encargará de llevarlo, por ejemplo, a un aeropuerto y allí cargarlo en un avión. Se ha conseguido todo esto porque se utilizan, entre otras cosas, por ejemplo, contenedores con unas medidas estándar y es fácil poder acceder desde el barco al avión, del avión, por ejemplo, al tren y del tren, como hemos dicho, por último, a un avión. Además, también se ha conseguido un mayor aumento de la velocidad y también se ha conseguido una mejora en las vías, que también consigue un mayor aumento de la velocidad y sobre todo conseguir mejoras en cuanto a la seguridad. Además hablamos de que se ha conseguido reducir su precio. Imaginaros, si se aumenta la carga y el transporte cuesta lo mismo, se ha conseguido reducir el precio del transporte, por lo que lo hace más asequible para todas las personas, empresas o industrias. Hablamos ahora de la red de transporte, es decir, de las infraestructuras necesarias para poder realizar todos estos transportes. Sabemos que son necesarias para que se pueda organizar bien todas las redes de transporte y además para organizar el territorio y explotarlo de manera mucho más eficaz. ¿Cómo se realiza? Pues estableciendo una serie de ejes o de líneas que unen dos o más puntos en concreto y los ponen de acuerdo, los ponen en conexión, consiguiendo un segundo punto que serían los nudos de transporte, es decir, lugares centrales, principalmente las ciudades de los principales territorios, de los principales países o lo que fuera, las pone en contacto y es mucho más eficaz este transporte y estas redes. Hay que pensar bien cuándo hacer una carretera, por ejemplo, hacia dónde la queremos dirigir y para qué la queremos dirigir. Es decir, organización y explotación de un territorio. Pasamos ahora a hablar del transporte público. ¿Qué es el transporte público? El transporte público es el uso de medios de transporte colectivos para el trasiego de las personas. Normalmente no se suele hacer para mercancías. La diferencia, por ejemplo, pues supongo público versus privado. Los medios de transporte privado conllevan una serie de problemas, un costo para la persona que lo utiliza y una serie de problemas, sobre todo medioambientales. Ruido, humo, aglomeraciones, mucho tráfico y, por ejemplo, aumentan también los efectos de efecto invernadero. En el público se está fomentando cada vez más su uso e incluso se está proponiendo también, y esto lleva ya un tiempo, el uso de medios seguros y no contaminantes, por ejemplo como las bicicletas, entre otros. Esto se nota más en las ciudades que en los pueblos, porque allí es donde hay una mayor red de público respecto a los pueblos. Sabemos que el público está intentando captar cada vez más usuarios y necesita tomar unas medidas, entre ellas pues una tarifa única para que sea accesible para todos los públicos, una regularidad en los viajes e incluso unas redes de infraestructura que conecten una ciudad, por ejemplo, con su área metropolitana, hacer que los horarios sean regulares y que el tiempo de espera entre un punto y otro, entre
el paso, por ejemplo, de un autobús y el siguiente, o una línea de metro y la siguiente, sea corto este espacio de tiempo para que así se puedan agilizar los transportes y la gente deje de utilizar sus medios privados, así descongestionamos el tráfico y conseguimos una reducción de la contaminación. ¿Qué ventajas tiene? Algunas las hemos anunciado. Se consigue reducir la contaminación. Hay menos coches puestos en las carreteras, en las calles y por lo tanto hay menor contaminación. No hay retenciones, no hay atascos. Si reducimos el número de coches en una calle, en una carretera, es mucho más fluido este tráfico. Si todos nos montásemos en un autobús, en vez de coger cada uno nuestro coche, llegaríamos casi más rápido a los lugares porque las redes estarían mucho más descongestionadas, no habría tráfico. Hablamos también de que se reduce la contaminación ambiental, acústica, ¿por qué? Porque al haber menos coches, por tanto, también hay menos ruido. Esto es una cosa casi de cajón. Y por último, es cada vez más barato y cada vez se tarda menos tiempo en viajar. Si nosotros en vez de tomar el coche tomásemos el autobús, una de las cosas que nos ahorraríamos, entre otras, sería el de buscar aparcamiento. Bien, espero que haya quedado claro, disculpad la rapidez, pero necesito hacer los vídeos cortos para poder subirlos de manera más rápida y así que dispongáis todo del vídeo en un momento determinado. Venga, un saludo.